Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, si os parece, ya son las 4:30. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por acudir a esta conferencia. Para mí es un honor, y hablo en nombre propio, pero también en el de la Universidad de La Rioja, dar la bienvenida a Javier Hernández Saseta. Javier está aquí en calidad de jefe de la Unidad de Multilingüismo y Transferencia del Conocimiento de la Unión Europea. Es licenciado en Filología Románica y en Derecho, es intérprete, es hablante de francés, inglés, italiano y portugués, y de español, por supuesto. Javier tiene a sus espaldas una amplia y dilatada experiencia en el ámbito de la interpretación, de la traducción y del multilingüismo. Y otra cosa que también nos gusta mucho de él es que es riojano, es de Calahorra, es otra de sus cualidades. Exactamente. Bueno, la Unión Europea, como todos sabéis, es un entorno naturalmente multilingüe, donde conviven, si no me equivoco, más de 24 o 25 lenguas oficiales diferentes. Pero lejos de tratarse de una torre de Babel en la que unos no se entienden con los otros, como también sabéis, la comunicación en la Unión Europea es fluida, el entendimiento es pleno, y esto es así gracias a la labor que diariamente realizan los traductores e intérpretes de la Unión Europea, que se ocupan de transmitir los diferentes mensajes a los ciudadanos que proceden de los diversos países que conforman la Unión. Lo digo con absoluto convencimiento. El multilingüismo es una herramienta potente, es una herramienta fundamental, pero también es una herramienta natural en nuestro contexto, en el contexto europeo y en concreto en el contexto del espacio europeo de educación superior, que es en el que nos encontramos, en el que se encuentra la Universidad de La Rioja y por tanto todos nosotros. Formarnos en lenguas y formar en lenguas a nuestros estudiantes, en este caso, les va a permitir a ellos internacionalizarse, pero al mismo tiempo, y esto sobre todo para los que sois ahora alumnos y estáis todavía en proceso de formación, va a aumentar de manera dramática vuestras posibilidades de empleabilidad. En este sentido, y en una Europa multilingüe, la Unión Europea se convierte, por tanto, también en una salida natural para los egresados de la universidad a la hora de buscar trabajo. Me gustaría que vieseis también, dentro de la conferencia que nos va a ofrecer Javier, la Unión Europea como una posible salida laboral para vuestras futuras carreras, o bien de manera definitiva, como es en este caso el caso de Javier, o de manera temporal para continuar formándoos. Quiero agradecer, y ya termino, a la organizadora de esta jornada, que ahora os va a explicar ella un poquito más dentro del programa en el que está enmarcada, Rosa Jiménez Catalán, la directora del Grupo Glaur, y por supuesto a Javier Hernández Saseta, que esté aquí hoy, porque él nos transmite, y todo el ciclo de planificación lingüística que ha organizado Rosa, nos transmite la importancia de una buena formación lingüística, multilingüística, al mismo tiempo que también nos abre los ojos a un mar de oportunidades de colocación y de crecimiento que se llama Unión Europea. Quiero ahora reiterar el agradecimiento y dar la palabra a Rosa para que presente un poquito más el contexto de la ponencia. Muchas gracias. En primer lugar, yo también quiero agradecer públicamente la aceptación de Javier Martínez Saseta de estar aquí en unos encuentros que tenían el objetivo de traer la sociedad al aula por medio de perfiles profesionales que tienen que ver con la relación con la lingüística aplicada. La lingüística aplicada
como su nombre indica, es lingüística, es decir, estudio de la lengua y del lenguaje, como puede ser la adquisición, el uso de las lenguas, el bilingüismo, el plurilingüismo, en distintos contextos. Y las asignaturas que tenemos relacionadas con este ámbito siempre hablan desde un punto de vista teórico en el aula, pero era una oportunidad excelente al organizar estos encuentros con perfiles relacionados con las profesiones, y mejor que ellos no nos va a hablar nadie de cómo es la profesión aplicada de lingüística. En concreto hemos tenido pues, en planificación de lenguas, hemos tenido en aprendizaje y enseñanza de lenguas, y hoy tenemos en la interpretación de lenguas en la Comisión Europea, de la mano de un experto profesional con 30 años o más de experiencia en ese ámbito, y quién mejor para hablarnos, ¿no? Por su propia experiencia de qué es esto, ¿no? Y qué significa interpretar y qué significa las lenguas de Europa. Así que agradecer la presencia. Con este tercer encuentro termina la primera fase de encuentros de profesionales aquí en la universidad, es decir, la siguiente fase, ya daremos conocimiento de ella, será fuera en la sociedad riojana, y este año se ha enfocado más en aprendizaje, enseñanza de lenguas, interpretación, traducción, pero bueno, pues quedan más posibilidades de profesiones, como puede ser desde la logopedia, ¿no? Aplicaciones, problemas, ¿no? A la hora de hablar, otras muchas cuestiones como la utilización de lenguajes específicos, ¿no? En la sociedad, como puede ser en las leyes o el comercio. Bueno, sin más, dejo la palabra a nuestro invitado. Es un honor para mí hacer esta presentación de un calaburritano tan ilustre, una ciudad de la que me siento particularmente orgullosa. Así que muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias. Hace poco hacía yo una formación y alguien dijo: nunca le digas a una audiencia que son jóvenes cuántos años llevas en tu trabajo, porque vas a perder muy rápidamente un montón de adeptos en la sala. Así que, por favor, os pido que os quedéis conmigo hasta el final, porque sí que llevo unos cuantos años en Bruselas, pero creo que lo que tengo que contar algún interés va a despertar. Pero antes de empezar a hablar, quiero poner un vídeo que ilustra un poquito, para que os hagáis una idea de qué es la interpretación en la Unión Europea. Εγκριθεί το κείμενο αυτό της οδηγίας για την δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Σας ευχαριστώ. Για τις ερωτήσεις σας. Η πρώτη ερώτηση είναι η ημερομηνία, γι' αυτό η τελική ψηφοφορία. Med hospitalskoordinatorer. Det vil sige dat we een bijdrage moeten leveren aan de identiteit van Europa. Dus we willen een systematische aanpak doorvoeren. De recentelijke beslissing van het Hof is de eerste stap voor een... Chodzi tutaj o to, o czym mówił mój kolega Mario Mauro, o współistnienie wielu kultur. Ce premier élément et cette première série et pourquoi l'on continue de recueillir des signatures. Nous voulons bien sûr non seulement comme une question séparée, mais nous essayons d'attirer l'attention de tous les citoyens à ce phénomène. Et M. Colino qui... As this goes through the Court of Human Rights here in Strasbourg, at every stage in the process. Virtuell sind, sondern die eben dank des Vertrags. Ukraine ist ebenfalls wichtig. Das sind alles sehr wichtige politische Fragen, die hier anstehen. Ich weiß. Un atteggiamento di invadenza e di prevaricazione rispetto a confidenze che sono definite dal principio di sussidiarietà. Konsumentfrågor, vilket är väldigt glädjande. De europeiska konsumenterna har mer problem med tjänster än med varor. Det visar den senaste resultattavlan.
Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ? Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ? Arvokasta elämää. Eli tämä ei ole mikään lopullinen tai jatkuva keino. Creo que con esto nos hemos puesto un poquito en contexto. Ya me han presentado, soy Javier Hernández Saseta, soy responsable de una unidad que se llama Multilingüismo y Transferencia del Conocimiento de la Dirección General de la Interpretación de la Comisión Europea en Bruselas. Hace un par de meses la profesora Jiménez Catalán me contactó y me dijo que si estaba dispuesto a venir aquí a la Universidad de La Rioja a dar una charla sobre interpretación. A mí me pareció una idea excelente y aquí me planté. Es verdad que yo creo que cuando Rosa me contactó hubo tres cosas, que además han sido ya mencionadas por Pilar al principio, que la motivaron a ella a llamarme. En primer lugar, el hecho de que trabajo para la Unión Europea, que creo que puede resultar de interés. En segundo lugar, el hecho de que sea intérprete, que también es una profesión que despierta cierto interés. Y en tercer lugar, el hecho de que efectivamente soy riojano, soy de Calahorra. Y eso es lo que a mí personalmente me resulta más interesante. En realidad sí que soy, mi recorrido, mi trayectoria personal y mi trayectoria profesional es eso. Yo soy un riojano que un día decidió estudiar interpretación, que se hizo intérprete y que terminó trabajando para la Unión Europea en Bruselas. Mi presentación la voy a dividir en tres partes. En la primera me centraré en lo que es el multilingüismo y la Unión Europea, el porqué de ese multilingüismo en nuestra organización. En segundo lugar, os hablaré de lo que es el servicio de interpretación de la Comisión, que es para el que yo trabajo. Y en tercer lugar, intentaremos ver qué es exactamente un intérprete y quiénes son los intérpretes que trabajan para la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea y el multilingüismo. La Unión Europea, ya lo sabéis, es una organización supranacional con 28 Estados miembros. Dentro de poco seremos, desgraciadamente, 27, porque ha habido uno que no hace mucho decidió, a través de un referéndum, abandonar la Unión, es el Reino Unido. Pero lo que desde el punto de vista lingüístico es más relevante para los que estamos aquí es que tiene 24 lenguas oficiales. Y a diferencia de lo que va a ocurrir con el número de Estados miembros, no va a haber dentro de poco 23 lenguas, porque el inglés seguirá siendo lengua oficial de la Unión. Primero, porque es fundamental para el funcionamiento diario de las instituciones. Y segundo, porque el inglés sigue siendo lengua oficial de dos Estados miembros de la Unión, que son Irlanda y Malta. Por lo tanto, seguirá habiendo inglés en nuestras reuniones. Esa variedad lingüística constituye el reto y también la razón de ser de los servicios lingüísticos de la Unión, de los servicios de traducción y de interpretación. Porque, entre otras cosas, todas las lenguas tienen que ser tratadas de la misma manera. En Europa no hay lenguas más importantes y lenguas menos importantes. Sí que hay lenguas más habladas, más difundidas que otras, pero todas las lenguas tienen que ser tratadas exactamente iguales. Y las 24 lenguas de la Unión tienen la misma importancia para nosotros. Además de esas 24 lenguas, también trabajamos con otras lenguas de importancia mundial porque la Comisión o el Parlamento tienen que negociar con representantes de Estados terceros. Entonces, cada día en Bruselas también tenemos reuniones en las que hay árabe, en las que hay ruso, en las que hay turco o en las que hay chino, por ejemplo. El multilingüismo es la base de la democracia europea, digámoslo así. Y voy a intentar explicar por qué. Hay tres motivos que son muy fáciles de comprender por qué la Unión Europea tiene que ser y es una organización multilingüe. En primer lugar, porque la Comisión, cuando hace una propuesta legislativa, bueno, no sé si estáis familiarizados con los entresijos institucionales de la Unión, que no son nada fáciles, hay que hacer verdaderamente un máster para entenderlo, pero más o menos creo que para nuestra charla de esta tarde es suficiente con que penséis que la Comisión hace propuestas legislativas que luego son aprobadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros. Bueno, pero para que esa legislación sea aplicable a todos los Estados miembros y a todos los ciudadanos,
tiene que estar expresada en la lengua de cada uno de nosotros, porque si no, en cualquier momento podríamos decir, mire, perdone, pero a mí esta ley, esta directiva comunitaria no se me aplica porque no sé lo que dice. Esa excusa no la tenemos porque esa directiva, ese reglamento, nos va a llegar a todos y cada uno de nosotros en nuestra lengua materna. En segundo lugar, el multilingüismo es fundamental para garantizar la participación de todos los ciudadanos en las instituciones comunitarias. Cualquiera de los que estamos aquí, a partir de los 18 años, podremos ser elegidos como representantes de nuestros estados respectivos en el Parlamento Europeo. Y para eso uno no tiene por qué hablar idiomas. Va a venir muy bien que uno sepa decir alguna cosita en inglés y en francés para pedir un café en la cafetería, por ejemplo, en Estrasburgo o en Bruselas. Pero si usted tiene que defender, si cualquiera de vosotros tenéis que defender una ponencia en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento, pues lo tendrá que poder hacer en su lengua materna y nadie le tiene por qué exigir que hable inglés o que hable francés. Y en tercer lugar, las lenguas constituyen un factor de identidad y de legitimidad de las propias instituciones, porque para que todos nosotros consigamos identificarnos con esas instituciones, lo mejor es que hablen nuestro idioma. Por eso hay una gran maquinaria de comunicación en las 24 lenguas oficiales, para que cada uno de nosotros consigamos identificarnos con esas instituciones que están en Bruselas y que están haciendo cosas por nosotros. Esa es la diferencia fundamental que existe entre la Unión Europea y otras organizaciones internacionales que tienen lenguas, que tienen más de una lengua. Por ejemplo, la ONU. La ONU tiene 192 países, Estados miembros, y solo tiene 6 lenguas oficiales, que son el chino, el ruso, el árabe, el inglés, el francés y el español. Pero la ONU es una organización consultiva de asesoramiento, no es una organización que emita legislación que se aplique directamente en los Estados miembros. Esa es la gran diferencia. Y lo mismo ocurre con otras, como por ejemplo la OTAN, que tiene 28 Estados miembros y solamente tiene 2 lenguas oficiales, que son el inglés y el francés. La importancia de las lenguas es, desde el primer momento, se entendió en Europa y el legislador comunitario, el primer acto legislativo que aprobó allá por el año 1958, cuando todavía esto se llamaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero o las Comunidades Europeas, bueno, pues el reglamento número 1 del Consejo del año 58 estipulaba cuáles eran las lenguas oficiales de la Unión. En aquel momento eran solamente 4, el francés, el italiano, el alemán y el holandés. Pero ese reglamento se ha ido enmendando cada vez que llegaba un nuevo Estado con una nueva lengua. En el año 73 se enmendó y se añadieron a las lenguas oficiales el danés y el inglés. En el año 82 se añadió el griego. En el año 86 el portugués y el español, porque fue el año en el que España y Portugal se adhirieron y trajeron sus 2 nuevas lenguas. Y así sucesivamente hasta llegar a las 24 que tenemos hoy. Eso, ¿qué es lo que hace? Pues garantizar que el proceso de toma de decisiones en Bruselas y en Estrasburgo sea un proceso claro y eficaz, y que no esté al alcance solo de unos cuantos privilegiados, sino que esté al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión. Es lo que garantiza que ese proceso de toma de decisiones sea más transparente y más democrático. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Porque podrán ustedes decirme, tener a ese ejército de traductores y de intérpretes en Bruselas es una especie de extravagancia o una excentricidad, un lujo que no sé si nos podemos permitir. Bueno, no negaré que desde luego baratos no somos. Costamos aproximadamente unos 1.000 millones de euros al año. Todos los intérpretes y todos los traductores de todas las instituciones de la Unión Europea. Y hay muchos. 1.000 millones al año, eso representa aproximadamente el 1% del presupuesto comunitario. Tampoco me parece que sea tanto. Si lo repartimos entre todos los ciudadanos de la Unión, somos unos 500 millones más o menos, pues a cada uno de nosotros el hecho de que haya intérpretes y traductores en Bruselas nos cuesta
unos 2,5 € al año. No es que sea tanto, ¿no? Cuando hago este tipo de charla en Bélgica, con 2,5 € lo que se puede pagar es un café con leche, un cappuccino. Digo, esto es lo que nos cuesta un cappuccino. En España yo creo que nos dan algo más por 2,5 €, ¿no? No voy a hacer como Zapatero cuando dijo que costaba 80 céntimos un café porque era en el bar del Congreso. No sé, por 2,5 € a lo mejor nos dan un café con leche y un croissant. Bueno, pues eso es lo que nos cuesta el hecho de que todos podamos expresarnos en nuestro idioma y que todos podamos entender a las instituciones en nuestro idioma. Entonces, si ese es el precio de la transparencia y si ese es el precio de la democracia, espero no parecerles demagógico, pero creo que es algo que nos podemos permitir o que vale la pena permitirse. Pues muy bien, con esto más o menos ya hemos visto qué es el multilingüismo y por qué necesitamos que las instituciones sean multilingües. Ahora vamos a pasar a ver qué es el servicio de interpretación de la Comisión Europea. Pero antes de seguir, quiero hacer una distinción que probablemente muchos de vosotros ya tendréis clara en la cabeza, pero a lo mejor no todo el mundo, la diferenciación entre un traductor y un intérprete. Porque hay gente que lo confunde y hay gente que dice, no, los traductores simultáneos. Yo creo que hay alguien en la sala que ha estudiado traducción e interpretación, no sé, eso me han dicho. En fin, supongo que estas personas lo tendrán muy claro, pero a lo mejor no está de más el recordarlo. Un traductor es una persona que trabaja en su despacho con un ordenador. Antes trabajaban con diccionarios, ahora trabajan con bases de datos en línea. Y que fundamentalmente su materia prima, la materia prima que utiliza para trabajar, es la lengua escrita. El intérprete no, el intérprete está en una sala al lado de los delegados, suele estar en una cabina, como esa que hay aquí, que hay una cabina aunque hoy está vacía porque la lengua prevista hoy aquí es solamente el español, pero bueno, su trabajo es, digamos, mucho más inmediato, ¿no? El traductor no está al lado de su cliente, siempre está lejos, hay una distancia, incluso hay una distancia temporal, porque el texto puede haberse producido en un momento dado y la traducción va a venir días, semanas, incluso meses después, mientras que el intérprete produce de manera inmediata su trabajo, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Que inmediatamente uno sepa lo que está pasando. Pues bien, ahora que ya tenemos claro lo que son los traductores y lo que son los intérpretes, pues yo soy intérprete y yo trabajo para el Servicio de Interpretación de la Comisión Europea, que es un servicio interinstitucional. ¿Por qué es interinstitucional? Porque no todas las instituciones de la Unión tienen su propio servicio de interpretación. Hay algunas que en su momento decidieron que iban a utilizar el servicio de interpretación de la Comisión. Entonces, cuando vosotros vayáis al Parlamento Europeo, ahí hay unos intérpretes. Cuando vayáis a la Comisión Europea o al Consejo de Ministros, ahí hay otros intérpretes. De todas maneras, es como si fuéramos hermanos todos, ¿eh? Es más o menos lo mismo. Pero mi servicio es el de la Comisión Europea. Y ese servicio trabaja para el Consejo de Ministros, para el Consejo Europeo. Eso quiere decir que cuando el presidente del Gobierno va a una cumbre a Bruselas, pues los intérpretes que podéis ver allí alrededor, porque siempre al principio salen todos los periodistas en la sala enfocando cómo hablan unos con otros y detrás se ven unas cabinas, bueno, pues esos son nuestros intérpretes. O cuando el presidente de La Rioja, por ejemplo, que es miembro del Comité de las Regiones y que además es presidente de una de las comisiones de trabajo del Comité de las Regiones, va a Bruselas a las reuniones, pues los intérpretes que utiliza son nuestros intérpretes. El hecho de que sea un servicio interinstitucional nos convierte en un servicio que tiene un volumen de trabajo muy grande y somos el servicio de interpretación más grande del mundo. No solo en número de lenguas, porque como ya hemos visto trabajamos con 24 lenguas, sino porque además tenemos muchísimas reuniones. Cada día organizamos entre 60 y 70 reuniones. Eso hace aproximadamente unas 12.000 reuniones al año. Y en esas 12.000 reuniones hay que poner intérpretes en las cabinas. Así que cada día trabajamos aproximadamente con 800 intérpretes, en Bruselas y en otras partes del mundo también. De esos 800 intérpretes, unos 600 son permanentes, funcionarios o agentes temporales,
y unos 300 o 400 son intérpretes freelance. Los intérpretes freelance son los autónomos que son contratados por día en función de las necesidades. ¿De acuerdo? Tenemos más de 3.000 intérpretes freelance en nuestras listas de acreditación. Para hacerse intérprete freelance hay que pasar un test de acreditación, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hace el Servicio de Interpretación de la Comisión es organizar todas esas reuniones y poner intérpretes en todas esas cabinas. Para poner intérpretes en esas cabinas es fundamental el controlar la calidad. Tenemos un sistema de control de calidad muy estricto porque, como hemos dicho, que nuestro servicio no es barato, está la gente dispuesta a pagarlo si realmente damos un buen servicio. En el momento en el que aquello uno tiene la más mínima duda de que el servicio no está siendo como lo que hace falta, pues los clientes ya no nos van a querer contratar, ¿no? Por eso tenemos unos controles de calidad muy, muy estrictos. Y lo que hacemos también es, como la profesión de intérprete es, digamos, tan específica o tan particular y se necesita una formación muy, muy, muy concreta, colaboramos con algunas universidades en Europa y en el resto del mundo también que forman intérpretes con los estándares de calidad que nosotros necesitamos. De eso es fundamentalmente de lo que yo me ocupo, mi unidad, que hasta hace poco se llamaba Asistencia a la Formación de Intérpretes y a partir del 16 de enero nos cambiaron el nombre y nos pusieron Transferencia del Conocimiento, que es algo mucho más moderno, ¿no? Y que queda muy bien cuando me presento. Pero bueno, en realidad nos ocupamos fundamentalmente de eso, de formar intérpretes. Con todo eso, lo que hace el servicio de interpretación es acercar a las instituciones a los ciudadanos. En el telediario, prácticamente a diario, sale un comisario hablando y diciendo que se ha aprobado una directiva, que las negociaciones del Brexit van bien o van mal, que las negociaciones sobre la pesca en no sé dónde van bien o van mal, y todo eso se hace en una rueda de prensa con intérpretes en los 24 idiomas, y entonces todos los periódicos de Europa, todas las televisiones, todas las radios pueden enchufarse a esas salas y tener la información de primera mano en las lenguas respectivas de cada país. Además, nuestras reuniones, las más importantes, los consejos de ministros, se retransmiten en web streaming en las 24 lenguas, o sea que en cualquier momento, en fin, yo sé que puede ser un poco ladrillo lo que hablen los ministros, pero si a uno le interesa o si hay un tema que nos interese en particular, uno se puede enchufar a la página web del Consejo y allí encontrará el debate abierto del Consejo de Ministros en las 24 lenguas oficiales. Y eso no es poco, ¿no? Está claro que hemos dicho 12.000 reuniones al año, es una barbaridad. No hay intérpretes en todas esas reuniones, no habría intérpretes suficientes en el mundo, ¿eh? Y además tampoco habría salas suficientes con 24 cabinas, porque una sala con 24 cabinas, o sea, primero hay que hacer una sala en la que quepan 24 delegaciones y luego alrededor 24 cabinas, o sea que las salas son realmente bastante grandes. Entonces sería imposible. Lo que hemos hecho a lo largo de los años ha sido desarrollar una política que se llama de necesidades reales, de real needs. Entonces lo que se hace es intentar ver de antemano cuáles son los idiomas que realmente van a ser necesarios. Entonces, si alguien dice, mira, yo no necesito interpretación, pues no se le pone para intentar ahorrar. Y con esto, pues más o menos ya hemos visto lo que es el servicio de la Comisión Europea y ahora vamos a pasar a lo particular, a lo que yo creo que a lo mejor puede resultar de mayor interés para los estudiantes de una universidad y estudiantes de lenguas. ¿Qué es la interpretación y quiénes son los intérpretes de la Unión Europea? Alguien dijo que interpretar es el arte de permitir a dos personas que no hablan el mismo idioma el entenderse. Bueno, yo no sé si es un arte o no, pero bueno, algo tiene, desde luego. Es cierto que cuando hay dos personas o más en una sala y quieren intercambiar ideas, quieren llegar a un acuerdo
o quieren hacer negocios, si no hablan el mismo idioma, pues algo habrá que hacer, ¿no? Entonces es cuando necesitan un intérprete y entonces es cuando lo que yo llamo el milagro de la interpretación se da, que el milagro consiste en conseguir que dos personas que no hablan el mismo idioma se entiendan, ¿no? Y eso en tiempo real. Antes de seguir voy a volver a hacer una aclaración. Hay dos tipos de interpretación, la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. La interpretación simultánea es la que estamos más acostumbrados a ver en la televisión, es la de la cabina de interpretación que tenemos allí. El intérprete está conectado a la sala con unos cascos y con un micrófono, y a la vez que está el orador hablando en la sala, el intérprete está interpretando hacia su lengua materna y eso se oye de nuevo en la sala. La interpretación consecutiva es cuando, en una situación que se podría parecer mucho a esto, hay una persona que está hablando un idioma que a lo mejor en la sala no se entiende, el intérprete se sienta al lado del orador, está tomando notas y cuando acaba reproduce el discurso en la lengua de la gente de la sala. Este es el sistema típico de ruedas de prensa, que yo lo veo mucho en la tele con entrenadores de fútbol y con futbolistas que no hablan el idioma y tal. Esa es una interpretación consecutiva, pero también es la interpretación que se utiliza en reuniones bilaterales de alto nivel, cuando vemos que Trump recibe en la Casa Blanca a un dignatario extranjero, siempre están los dos sentados allí en unos sillones y en el medio hay una persona que muchas veces nadie lo ve, yo siempre lo veo, yo al único que veo en realidad cuando enfocan eso en la televisión es al intérprete, pero la gente no le suele ver y está allí tomando notas y está hablándole al oído a uno o a otro, ¿no? Eso es interpretación consecutiva. La interpretación simultánea, esto lo digo como curiosidad, que me parece que vale la pena saberlo, se utilizó por primera vez en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí en Nuremberg, cuando hubo que juzgar a todos aquellos criminales de guerra, pues había franceses, había ingleses, había americanos, había alemanes, había rusos, y claro, se dieron cuenta de que si utilizaban la interpretación consecutiva, que era la que se había utilizado hasta entonces, aquello iba a ser el cuento de nunca acabar y nunca iban a conseguir entenderse. Y fue allí donde por primera vez, con un sistema mucho más rudimentario que el que utilizamos ahora, se utilizó la interpretación simultánea. O sea, alguien hablaba por un micrófono y los intérpretes en realidad estaban sentados detrás de los oradores y hablaban como con una especie de megáfonos y tal. Pero bueno, se parecía muchísimo a lo que hacemos ahora, lo que pasa es que la técnica nos ha permitido avanzar mucho. ¿Y qué es lo que necesita un intérprete para poder ser tal? En primer lugar, unas herramientas básicas de trabajo. ¿Cuáles son? Por supuesto, los idiomas. Hay que saber idiomas, hay que saber los idiomas de trabajo que uno tiene, pero sobre todo hay que conocer muy bien su lengua materna. Esto no me canso de decirlo, es fundamental el dominar la lengua materna de uno, porque si no, no se conseguirá hacer un trabajo de calidad. Se necesita tener una versatilidad absoluta en la propia lengua para poder reproducir no solo las palabras, sino también el contexto, el tono y el registro del orador, porque eso forma parte de la interpretación también, no consiste únicamente en traducir palabras. Además de eso, se necesita adquirir una técnica que se aprende, esto es lo que enseñan en las escuelas de interpretación, en donde te enseñan a hablar, escuchar y hablar al mismo tiempo. Esto a la gente es lo que más le fascina y le alucina de nuestra profesión, pero yo os digo que no es lo más difícil, ¿eh? Eso se aprende rápidamente, pero para ser un buen intérprete hacen falta muchas otras cosas. Y además de esas herramientas básicas que se adquieren, hay que tener unas cualidades que se traen puestas de casa, digamos. Un intérprete tiene que ser una persona curiosa, tiene que tener la curiosidad como una actitud de vida, ¿no? El que a mí me interese mucho lo que ocurre a mi alrededor, lo que está pasando, me interesan mucho las noticias. Esa actitud es fundamental. Y sobre todo tiene que ser también
un buen comunicador. Tiene que ser una persona pues, que sepa hablar en público, que no le dé apuro, que, en fin, que sepa comunicarse. Pero comunicarse también con una cualidad fundamental que es, porque antes de poder comunicar bien hay que ser capaz de escuchar bien. El intérprete es una persona que escucha y que rápidamente entiende lo que ha dicho el orador. Entonces, escuchar, pero en el sentido de escuchador o de escuchante, no sé si existe la palabra o no, pero de una persona que escucha activamente, ¿no? Entonces, es gracias a eso a lo que luego se conseguirá ser un buen comunicador. En realidad, lo de la curiosidad y lo de comunicador tiene algo, en inglés se define muy bien con la palabra inquisitive, ser inquisitivo, pero en el buen sentido de la palabra, nada que ver con la Inquisición. Es inquisitive en el sentido de que es alguien que va a buscar la información que está detrás de las palabras, ¿no? Esa es la cualidad fundamental del intérprete. Entonces, además de eso, hay que tener un amplio bagaje cultural, pero bueno, eso en el mundo de hoy en día, eso a todos los profesionales de cierto nivel les va a pasar, y tiene que hacer un trabajo concienzudo de preparación antes de ir a interpretar. O sea, nosotros tenemos mucho de improvisadores, pero la mejor improvisación, como decía, no sé si era Churchill o quién era, es la que se ha preparado bien. Entonces, antes de improvisar hay que haberse preparado la reunión, aprenderse el vocabulario, intuir de lo que van a hablar, conocer a los oradores, si es posible, estudiarse quiénes van a ser, de dónde vienen. Si estás trabajando, por ejemplo, en un contexto político como el Parlamento Europeo, es fundamental saber si este diputado es de derechas, es de izquierdas o es verde, porque en función de eso su discurso va a ser completamente diferente, y además tú tienes que conseguir reproducir el tono político de esa persona, aunque tú tengas otro color político, ¿no? Pero para eso somos profesionales. En definitiva, el intérprete tiene que estar al tanto de todo el metalenguaje que rodea al mensaje del orador para entender todo lo que está alrededor, ¿no? Eso forma gran parte del trabajo profesional del intérprete. Así que el proceso, imaginémoslo en una línea. Primero el intérprete lo que hace es escuchar con mucho interés, con mucha atención, entender, analizar y descomponer el mensaje, después encontrar las palabras adecuadas en la lengua de trabajo, en la lengua materna, luego componer de nuevo el mensaje en la lengua materna y reproducir el tono y el registro de ese mensaje. Claro, si yo lo cuento todo así, pues la gente dice, esto es imposible de hacer de manera simultánea. Pero yo, no sé, muchos de vosotros ya conduciréis, yo os pido que os acordéis del primer día que os sentasteis al volante de un coche, cuando nos dijeron todas esas cosas que había que hacer para conducir, de todas las cosas que había que estar pendiente, y estoy seguro que dijisteis, imposible, yo nunca lo voy a conseguir. Pues algo parecido me pasó a mí el primer día que me senté en una cabina de interpretación cuando estaba en la escuela de intérpretes. Dije, nunca lo voy a conseguir, pero no, se consigue, se aprende, es algo que se aprende. ¿Cuál es el objetivo entonces de la interpretación? Pues el objetivo es crear una ficción en la sala en virtud de la cual, pues eso, gente que no está hablando el mismo idioma se están entendiendo. Y lo ideal es que esa persona lleve unos cascos, pero al final se olvide de que lleve unos cascos y esté escuchando a otra persona hablar y en realidad piense que es directamente esa persona la que está hablando, ¿no? Eso es una ficción, pero que eso es el milagro de la interpretación, ¿no? Eso es lo que conseguimos día a día, o eso es lo que queremos conseguir. Por eso siempre digo lo mismo, el mejor intérprete es el que no se nota. El mejor intérprete es aquel que el delegado al final se va de la sala sin prácticamente darse cuenta de que en realidad no estaba hablando el idioma de su interlocutor, ¿no? Cuando uno se va de la sala diciendo, ¡ay, el intérprete! Pues eso ya no quiere decir que se han fijado más en la herramienta, en el instrumento, que en el mensaje, ¿no? Y eso
no es bueno. Lo que consiguen los intérpretes, en definitiva, es permitir a cada uno expresarse en su propio idioma. Y no me canso de decirlo. Y soy un profesional de las lenguas y he estudiado idiomas y me licencié en filología francesa hace años y hablo muy bien francés porque llevo, en fin, está mal que yo lo diga, pero llevo 25 años viviendo en un país francófono, tengo costumbre, pero yo esta tarde aquí hablando en español, que es mi lengua materna, estoy mucho más a gusto y estoy diciendo las cosas que realmente me apetece decir y quiero decir que si lo estuviera diciendo en francés. Cuando uno habla su lengua materna, dice lo que quiere decir. Cuando uno habla una lengua extranjera, dice lo que puede, ¿no? Y eso no es lo mismo. Y cuando hay intereses en juego, cuando tengo que negociar, cuando tengo que sacar las castañas del fuego por España para que me den la cota de pesca que a mí me interesa, pues si lo puedo decir en español, pues tanto mejor, ¿no? Porque lo voy a decir mucho mejor y me voy a defender mucho mejor. En el año 2004, cuando hubo la gran ampliación de la Unión, que llegaron 11 países nuevos, todos los países del este de Europa, con 10 idiomas nuevos, pues hicimos, me acuerdo que viajábamos para explicarles qué era la interpretación y que tenían que formar intérpretes todos esos países, porque la mayoría de ellos eran países en los que no había una tradición de lenguas internacionales. El estonio, el lituano, el esloveno eran lenguas que solo las habían hablado en su casa, ¿no? Entonces, de repente, sacarlas al aire a Bruselas era una cosa que no era fácil. Y muchos decían, pero no se preocupen, es que vamos a mandar a Bruselas a gente que habla muy bien inglés o alemán. Nosotros les decíamos, mire, es que no tienen que mandar a Bruselas a gente que hable bien inglés o alemán, para que ellos se apañen y pidan el café en la cafetería, bien, pero manden a Bruselas a gente que realmente sepa negociar los intereses de su país. Ustedes manden a sus expertos, de los lingüistas ya nos ocupamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues la gente poco a poco creo que lo va entendiendo. Entonces, resumiendo, ¿qué necesita un intérprete para ser un buen intérprete? Lo hemos dicho, ser un buen comunicador, ser un buen escuchador o escuchante, tener un dominio de los idiomas, sobre todo de la lengua materna, tener una sólida cultura general, pero eso cualquier universitario se supone que la tiene, pues esperémoslo, que así sea, tener una actitud intelectual de curiosidad, aquello que habíamos dicho, ser inquisitivo, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, insisto, tener muchas dosis de sangre fría, porque claro, uno se encuentra trabajando sin red cada día en situaciones en las que a veces pues no se pasa bien porque te la estás jugando día a día, ser muy flexible y adaptarse a las necesidades del cliente. La interpretación es el servicio por antonomasia, el prestar un servicio a alguien por antonomasia, o yo así la entiendo yo. Hay que tener también algunas dosis de actor. No en vano la palabra intérprete también es sinónimo de actor, porque de alguna manera estamos reproduciendo lo que está diciendo otra persona y no somos dueños del mensaje, sino que estamos transmitiendo el mensaje de otro. Y hay que tener muchas dosis de paciencia, porque siempre dependemos del trabajo o del discurso de otro, y al mismo tiempo tener muchas dosis de humildad, porque nadie está libre de meter la pata constantemente, y eso, bueno, pues yo lo que tengo que decir es que los intérpretes de la comisión nunca se confunden, pero eso no es cierto porque somos humanos y estamos allí, pero trabajamos en equipo, tenemos bases de datos para ayudarnos, ordenadores, tablets y tal, y bueno, al final, si se ha metido la pata, pues no hay nada mejor que decir el intérprete rectifica porque se ha confundido, antes que inducir a error al delegado, ¿no? Por supuesto. A veces nos resulta más fácil entender lo que no es algo que lo que es. Entonces, un intérprete, sobre todo lo que no es un traductor, ya os lo he explicado antes, yo no soy traductor, de hecho, nunca he traducido ni sabría hacerlo muy bien, o sea, estoy seguro que haría una chapuza si me tuviera que poner a escribir un texto traducido. No somos diccionarios andantes, una cosa que menos pueda soportar que alguien venga y me diga, a ver, tú que eres intérprete, ¿cómo se dice en francés? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo?
perdona, no sé y ahora mismo no me interesa. O sea, yo interpreto un contexto, un mensaje, yo no interpreto palabras. No somos tampoco máquinas de traducir, no se nos enchufa y se nos desenchufa, ahora interpretas, ahora no. De hecho, una de las cosas que resulta más frustrantes para los intérpretes es estar trabajando en el vacío, ¿no? Estar trabajando y que no haya nadie escuchándote. Entonces siempre estamos muy obsesionados con alguien escucha la cabina española, porque si no, dejamos de trabajar. O sea, no hay nada más frustrante que eso, estar trabajando para las paredes. Y tampoco somos seres infalibles, ya os lo he dicho, a veces también metemos la pata. Con experiencia, con profesionalidad, cada vez menos, pero bueno, a veces ocurre. ¿Cómo llegar a ser intérprete de la Unión Europea? Pues normalmente se empieza siendo intérprete freelance, después de haber seguido una formación en una de las muchas universidades que hay en Europa que forman a los intérpretes. Se pasa un test de acreditación que es común para todas las instituciones, es decir, que una vez que se pasa se podrá trabajar para todas ellas. Se organizan de manera regular en Bruselas. Los tests consisten en pruebas de interpretación simultánea y consecutiva y poco más. Hay que hacerlo bien, claro, para probar hay que hacerlo bien. Y somos muy exigentes, pero es por lo que os decía antes, necesitamos calidad. Si no tenemos calidad, no se van a fiar de nosotros. Y luego, una vez, en general, una vez que uno se ha hecho freelance, al cabo del tiempo, normalmente hay oposiciones que se convocan, depende de los idiomas, y para convertirse en funcionario de la Unión, pues un funcionario intérprete tiene que pasar unas pruebas de interpretación, de simultánea y de consecutiva, pero también las pruebas que pasan el resto de los funcionarios. Hay una serie de pruebas estándar porque, bueno, así lo exige la legislación. De español, por el momento, no hay muchas oposiciones porque, digamos que el cupo, en un momento dado hubo mucha necesidad, ahora ya está más o menos cubierto y con los intérpretes freelance, pues nos vamos salvando, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando se abren oposiciones y una cosa que va a ocurrir dentro de más o menos unos 5 o 10 años es que ya los intérpretes que llegaron en el año 86, cuando España entró, ya están empezando a jubilarse y habrá que volver a abrir el cupo para que llegue gente nueva, savia nueva. Y con esto, pues prácticamente terminado, ¿no? Voy a terminar con una anécdota que, bueno, os pido que os la toméis con el cariño que yo os la cuento, no es nada del otro mundo, pero bueno, es algo que me pasó y que de nuevo me devuelve al principio de mi intervención. El actual rey de España, Felipe VI, cuando era príncipe de Asturias, hace unos años, pues decidieron que para completar su formación que tenía que ir a Bruselas a hacer un curso para familiarizarse un poco con las instituciones, para aprender derecho comunitario. En fin, me parece muy bien. No es el único príncipe heredero que lo ha hecho, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, estar comiendo en la misma mesa que Victoria de Suecia, por ejemplo, que hizo algo parecido. A Felipe nunca lo vimos en la cantina, en el self-service de las instituciones, que fue donde yo vi a Victoria. Pero bueno, estuvo allí el señor, hicieron un curso muy completo, estuvo muy bien, y al final pues decidieron hacer un cóctel en el que nos invitaron a todos los funcionarios españoles que estábamos en Bruselas, y pues somos muchísimos, creo que éramos unas 1000 personas en un sitio en Bruselas así muy elegante y muy grande, y estábamos allí, él hizo su discurso, el embajador hizo su discurso, el ministro de Asuntos Exteriores hizo su discurso, en fin, lo que pasa en estas cosas que son más o menos interesantes, pero que siempre está bien ir un poco para ver a gente que si no, normalmente no ves. Entonces yo así me lo tomé y dije, bueno, a este señor no lo vamos a saludar porque está lejísimos, en fin, estaba allí lleno de gente, como locos todos a verle. Y estaba yo tomándome un vino con un amigo mío, que es intérprete también, y de repente me volví y para mi sorpresa tenía aquí a un señor altísimo, no sé si alguien lo ha visto alguna vez en la vida real, es un señor altísimo
Y en aquel momento yo me quedé así, además me dio la sensación como que tenía una especie de aura así, que, en fin, me quedé un poco como petrificado y entonces me vuelvo y le digo, señor, porque eso sí, que en fin, al rey hay que llamarle señor, señor, digo, somos intérpretes. Le digo, mi amigo es de Albacete y yo de Calahorra. Y entonces él se quedó así y se rió y dice, ¿y qué hacen uno de Albacete y uno de Calahorra sabiendo tantos idiomas? Y yo le dije, pues mire, cosas que pasan. No supe más que decirle, ¿no? En fin, pero es así, quiero decir, yo os decía al principio, yo soy un chico riojano normal, bueno, ya no tan chico, pero bueno, que en un momento dado se hizo intérprete, que es una profesión que me ha dado muchísimas satisfacciones, que me ha permitido conocer a mucha gente y aprender muchísimo y pasármelo muy bien trabajando, cosa que en estos tiempos no siempre es fácil, y que me permitió terminar trabajando en Bruselas para un proyecto como es el de la Unión Europea, que me fascinó desde el principio y que me sigue fascinando día a día, ¿no? Por mucho que la gente ahora lo critique y diga que aquello no vale la pena, en fin, yo sigo siendo un europeísta convencido. Así que, bueno, eso es todo lo que os tenía que contar, solo daros las gracias. Y por supuesto ahora, pues me encantará responder a todas las preguntas que tengáis. Creo que es un privilegio tenerte aquí, Javier. Has tardado 18 años en volver, esperemos que no tarde otros 18 en que volvamos a verte aquí, en estas instalaciones de esta universidad. Muchas gracias. De La Rioja. Creo que es una suerte que vuestro grupo de investigación lo haya traído, que tengamos la oportunidad de conocer lo que hace, como dice un riojano, un calahorritano en Bruselas, suena a título de película. Sí, sí, sí. Y quería preguntarte simplemente un par de cosas. Uno, lengua de signos. Casualmente este año hemos sacado desde la Fundación sobre lengua de signos. Ya sé que luego la lengua de signos en cada idioma es diferente, pero igual tenéis algún tipo de... No sé si tendréis. Sí, sí, sí. De hecho, en el vídeo se veía una. ¿Qué tipo de confidencialidad tenéis? Es decir, ¿va por niveles? Es decir, si estás traduciendo en el Comité de Ministros o en un Consejo Europeo, igual es más que en un comité de comitología. Sí. Que es mucho más difícil. Sí, sí. Y en tercer lugar, que nos cuentes cuál es tu peor situación como intérprete por el conflicto, por la bronca que se monta, o si nos quieres contar la más graciosa, pues también estaría bien. Bueno, pues muchas cosas, Francisco. Muchas gracias primero por tus palabras. Es verdad que hace 18 años, estaba contando, estuve aquí en la Universidad de La Rioja con un grupo de intérpretes, precisamente, que organizamos un curso de refresco con gente que tiene español en su combinación lingüística y ya entonces nos trataron de maravilla. Lengua de signos, sí, la lengua de signos no es una lengua oficial de la Unión Europea, pero también hay gente que participa en las reuniones que tiene necesidades de lengua de signos y entonces intentamos dar un servicio ad hoc en función de las necesidades de ese momento. Os hablaba antes de las necesidades reales, pues sobre todo con la lengua de signos, porque como tú bien has dicho, la lengua de signos, hay una lengua de signos internacional que a veces es la que proponemos cuando se trata de conferencias internacionales, retransmitidas por televisión o cosas así. Pero si no, lo que hacemos es saber si va a haber un señor francés de Francia que viene y que necesita lengua de signos, pues intentamos contratar a un intérprete de lengua de signos de francés de Francia, porque no es el mismo que el francés de Bélgica, ¿eh? Entonces el lío ese es muy importante. Es una reivindicación constante de estas personas. En el Parlamento Europeo hay un eurodiputado que es sordo, es húngaro, y entonces en el Parlamento lo que han hecho ha sido contratar a un intérprete para él en permanencia, siempre lo tiene a su lado, ¿no? Hacemos un poco lo que podemos en ese momento, o sea, soluciones ad hoc, es lo que buscamos, ¿no? Segundo, la confidencialidad. Pues efectivamente, a veces estamos en reuniones que son absolutamente confidenciales, a puerta cerrada. A veces ocurre que el presidente de la reunión dice, por favor, que la gente que no esté acreditada,
que salga de la sala. Nosotros hemos seguido, muchos de nosotros, aunque no todos, los que han querido, un procedimiento de verificación que en el caso es por nacionalidad y en el caso de los españoles y por nuestra historia y por cuestiones de seguridad y terrorismo es muy, muy estricto y que nos preguntan allí hasta, vamos, el color en fin, de los calcetines de mi padre, de mi madre y de mis primos, ¿no? Porque lo quieren comprobar todo. Y luego estamos sometidos a una deontología profesional. Quiero decir que, por supuesto, que a mí me ha tocado estar en reuniones en las que yo veía que aquello era una cuestión crucial. Sí, resulta muy curioso siempre luego cuando te toca estar en una fiesta o en una cena con un periodista, que hay muchos en Bruselas, es la ciudad donde hay más periodistas acreditados del mundo, y siempre intentan averiguar cosas, o se hacen muy amigos nuestros siempre para, oye, te doy mi tarjeta, ya te llamaré, oye, cuéntame y tal, y sí, bueno, esto, tal, sí. Y luego, anécdotas, pues, en fin, como llevo unos cuantos años en cabina, pues sí que me han pasado muchas. No sé, yo recuerdo una vez que realmente sudé mucho porque era una cumbre en Barcelona y era en el año 2002, en la presidencia española del 2002, y era una cumbre y estaban todos los jefes de Estado y de Gobierno y en aquel momento el presidente del Gobierno era José María Aznar, el ministro de Exteriores era Piqué y el primer ministro británico era Tony Blair y el ministro de Exteriores era un señor que se llamaba Jack Straw, al que no le entendía nadie absolutamente nada. Era dificilísimo. Creo que recordar que era escocés. Era una cosa. Y entonces cada vez que pedía la palabra el Reino Unido y el ministro de Exteriores, estábamos todos ahí como agarrándonos. Claro, siempre estamos con otros dos compañeros, ¿no? Pero en ese momento estaba allí, Aznar presidía y dijo, tiene la palabra el Reino Unido, tomó la palabra el ministro de Exteriores y yo dije, bueno, que Dios me coja confesado, ¿no? Porque a ver qué va a decir este señor. Y dijo, la primera frase fue, señor Aznar, quiero decirle una cosa con respecto a Gibraltar. Gibraltar. Y entonces fue yo, mi corazón empezó a botar así, me agarré, corté el micrófono y dije, por favor, y yo pensé, digo, aquí se acaba mi carrera, porque no voy a entender a este señor. Y os podéis imaginar la reacción de Aznar cuando le dijeron que iba a hablar de Gibraltar, se puso así los cascos y empezó a mirar a ver lo que le estaba diciendo. Y en realidad, afortunadamente, en ese momento, los millones de neuronas en mi cabeza empezaron a ponerse así de pie y no recuerdo ni siquiera lo que dijeron, pero fue muy... le entendí absolutamente todo lo que dijo y salió muy bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que en aquel momento dije, se acabó. Sí. Vale, yo primero quiero darte las gracias porque me ha parecido súper interesante la charla. Yo, mi único acercamiento a la interpretación es la carrera, lo poquito que nos daban de simultánea y de consecutiva, pero al final tienes que elegir uno o otro y yo sé que otro. Pero me ha parecido interesantísimo porque encima todo me sonaba y claro. Te acuerdas de cosas que me han hecho. Luego también te quiero dar las gracias por haber incidido en que lo más importante es saber la lengua materna. Por supuesto. Porque es una cosa que supongo que intérpretes y traductores tenemos que explicar a todos nuestros clientes o a muchos de nuestros clientes, porque a mí me piden encargos y me encargan al traductor nuestro inglés, alemán, y siempre lo tengo que explicar y la gente no lo termina de entender. Claro. Y luego por haber hecho la diferencia tan clara entre que es un intérprete y que es un traductor. Son las dos cosas que yo suelo explicar. A la gente que no entiende cuál es nuestra profesión, siempre tienen esas dos dudas. Claro. La diferencia entre traductor y intérprete y el idioma materno es el que pesa. Y luego te quiero hacer una pregunta. Has explicado la situación ideal que para un intérprete para prepararse una reunión o realmente tenéis todo ese tiempo para preparar todo lo que has dicho, porque por ejemplo a los traductores, yo soy autónoma, lo que carecemos es de tiempo para prepararnos una traducción como nosotros quisiéramos. Sí. Pues efectivamente, claro, yo he hablado en un mundo ideal,
¿no? En un mundo ideal, pues un intérprete tiene un montón de tiempo y se prepara como un traductor. Pero bueno, sobre todo cuando uno es funcionario, o sea, que trabaja un día y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, pues hoy estoy trabajando en una reunión de pesca, mañana estoy en un consejo de ministros de economía, pasado voy a un comité de gestión de cereales y me tengo que saber cómo se dice centeno en 5 idiomas, y al día siguiente me toca una cumbre. Entonces, pues muchas veces no hay tiempo. Es verdad que con la práctica, con la experiencia, con la rutina también, aunque yo creo que nuestra profesión es una de las menos rutinarias que hay en el mundo, pero aprendes, tienes reflejos y sabes sobre todo seleccionar tus fuentes de información, ¿no? Entonces sabes y dices, bueno, para la reunión de mañana tengo que leerme ese documento porque ese es el que me va a dar la clave, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre un principiante y una persona experimentada, que cuando uno empieza no das abasto, no sabes a dónde tienes que acudir, ¿no? Entonces, cuando ya tienes experiencia dices, no, me voy a leer las conclusiones del Consejo, porque, en fin, esto que no salga de aquí, pero los consejos de ministros tienen las conclusiones antes de que hayan empezado. Entonces, resulta, para prepararse, está muy bien leerse las conclusiones, porque ya se sabe hacia dónde van a ir, ¿no? Pero bueno, en fin, son cuestiones generales, porque cuando, que nadie me malinterprete, cuando una legislación llega al Consejo de Ministros para aprobar, ha pasado ya un montón de filtros, se ha negociado todo lo negociable y prácticamente los ministros lo único que hacen es ratificar lo que los expertos ya han hecho antes y lo que han hecho los embajadores antes. Por eso digo que las conclusiones suelen estar preparadas. Entonces, como digo, uno selecciona, aprendes a seleccionar la información y las fuentes de la información. Y luego, pues, como digo, mucha sangre fría y allí a lo que toca. Porque hay veces que es verdad que por mucho que te prepares, de repente te va a salir. Una de las reuniones más horrorosas que hay para los intérpretes en Bruselas son las ruedas de prensa. Porque las ruedas de prensa llega el comisario de turno, tiene que hablar sobre un tema, se acaba de aprobar una directiva sobre los ascensores. Bueno, un comisario no hablaría de ascensores, pero por ejemplo sobre el roaming, ¿no? Esto que ya no tenemos que pagar cuando consultamos nuestros teléfonos móviles en el extranjero. Que para mí esto ha sido básico, porque como me paso el día viajando, pues ya ahora la factura del teléfono ha bajado mucho. Pero bueno, llega el comisario, habla de eso, pero resulta que es el comisario, yo no recuerdo si era Moscovici o quién era el que hacía la rueda de prensa, pero de repente los periodistas franceses, si es el caso del comisario francés, pues probablemente lo del roaming no les interesa nada y le van a hacer una pregunta sobre algo que está pasando en la Guayana francesa. Y tú estás ahí y dices, pero ¿qué es lo que ha dicho este señor? ¿Por qué habla de eso ahora, ¿no? Entonces es imposible el prepararse eso. Y podéis imaginaros, y no vamos a hablar del tema porque no me interesa, ahora no nos interesa, pero que en los últimos meses, en las ruedas de prensa de la Comisión, ha habido un tema que salía un día sí, otro también, y 5 veces en cada rueda de prensa, ¿no? Entonces, bueno, eso por lo menos la gente estaba más preparada, pero quiero decir que en cualquier momento puede surgir cualquier tema, cualquier tema. A mí lo que más me parece, aparte de que supongo que sobre el tema te lo puedes preparar, es el aprender eso, cómo a la persona que vas a interpretar, saber cómo habla, eso es lo que más difícil me parece. Claro, hay veces... Lo que me también, porque supongo que los líderes políticos no sé hasta qué punto son conscientes de que le están interpretando y hablarán como... No, lo ideal es que además hablen como hablen. Quiero decir, el intérprete lo que pide es que el orador sea espontáneo y natural. O sea, al intérprete lo que le mata es que una persona esté leyendo su discurso. Porque si lee, efectivamente ya estamos hablando del terreno del lenguaje escrito y ya no es tanto la labor de un intérprete, sino de un traductor. Y nosotros no somos traductores, entonces es muy difícil. Nosotros lo que pedimos es siempre, por favor, hablen espontáneamente, como usted habla con su señora en su casa, no, pero bueno, con un colega de trabajo, ¿no? Porque eso es a lo que yo estoy acostumbrado y para lo que yo estoy preparado. Con respecto a los oradores, pues a lo mejor los colegas míos que trabajan en el Parlamento Europeo, en ese sentido se pueden preparar mejor porque son 770 eurodiputados, pero siempre son los mismos y siempre están haciendo reuniones. Y como digo, es el discurso del señor González Pons, que es del PP, no se parece en nada a la señora Iciar, que no me acuerdo cómo se llama ahora, la portavoz de los socialistas españoles, o al discurso de un representante de Podemos. Entonces,
ahí uno puede, a ver, ¿este quién es? Este es el de Podemos, pues seguro que va a tener un discurso más radical que un señor conservador, ¿no? Si es uno de UKIP en el Reino Unido, va a tener un discurso demoledor contra la Unión Europea y más o menos me lo puedo esperar, ¿no? Y yo voy a tener que repetir lo que diga ese señor, aunque vaya contra lo más profundo de mis convicciones, que es el proyecto europeo, ¿no? Pero si me toca interpretar al señor del UKIP, que va a poner verde a la Unión y al presidente de la Comisión y al presidente del Consejo y tal, pues lo tendré que decir, ¿no? Sí, no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y en segundo lugar, yo quería resaltar un poco el que usted ha dicho que sea Sí, y a mucha honra. Somos profesoras de francés, vemos cómo poco a poco la lengua francesa va quedando reducida e incluso como nos dicen para qué sirve, que con el inglés ya vale, cosas de estas seguimos soltando. Y luego el francés, que nos hemos quedado igual quizás un poco ahí en una etapa en la que consideramos muchísimo y le damos mucha importancia a todo lo que es la cultura. Me alegro muchísimo también que hayas recalcado que los intérpretes tienen que estar muy bien formados, ¿no? Entonces, pues manifestar eso, que me encanta de que usted sea filólogo francés, que viva en Bélgica, que la importancia que tiene el francés, al igual que todas las demás lenguas, cuando nos dicen a veces está ya muerto, es como y luego la importancia de ser una persona cultural, ¿no? Porque cuando en francés hacemos leer ciertos libros o incluso cómics, ¿no? Que tenemos que escuchar y esto para qué sirve, entonces es una pena, ¿no? Que todo ese bagaje cultural vaya perdiéndose en favor de aquello que aparentemente solo vale porque es pro. Entonces me ha alegrado mucho de que haya desarrollo de formación y de la importancia del bagaje y de la curiosidad. Sí, en realidad yo al principio he dicho, yo soy intérprete por vocación, yo soy francófilo por vocación. Yo desde pequeño, bueno, por cuestiones familiares, tuve relación con Francia, fui a Francia cuando tenía 11 años y Francia me pareció Disneylandia y desde entonces me enamoré del país, de su lengua y de su cultura, ¿no? Y luego, por narices, yo estudié filología francesa cuando ya todo el mundo en mi época empezaba a estudiar inglés y me decían, pues yo lo hice un poco pues, por llevar la contraria. Y me encantó. Y yo estoy donde estoy por el francés, y no me canso de decirlo, porque yo en aquel momento me convertí como en un experto en francés. Bueno, me fui a vivir a Francia después de estudiar la carrera y estuve trabajando allí y tal, cuando ya todo el mundo, digamos que era de inglés, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos ahora es que los nuevos intérpretes que llegan, la gente estudia francés de una manera muy ligera. Digamos que la gente considera que para aprender inglés o para aprender alemán hay que hacer un esfuerzo muy grande. El francés, al ser una lengua latina, digamos que resulta como más asequible, ¿no? Y entonces hay gente que dice, va, bueno, pues aquí esto me apaño, ¿no? Los franceses son unos oradores dificilísimos, cultísimos. Entonces el francés, y además todo el mundo entiende muy bien francés, con lo cual un intérprete de francés tiene que realmente estar allí para lucirse, porque si no, la cagas. O sea, verdaderamente el francés es importantísimo. Y a mí es la lengua que me ha dado todas las oportunidades. Luego vinieron las demás, pero ya digo que yo soy francófilo de corazón. Curiosamente, por ejemplo, hay carreras en las formaciones, no voy a hablar de carreras porque ahora ya no se habla así, pero bueno, formaciones o grados en los que, a mi modesto entender, el francés es imprescindible, como puede ser enología, por ejemplo, Claro. y sin embargo no se estudia. Entonces eso es una pérdida tremenda, pero no ya a nivel cultural, sino formacional. Claro. Es tremendo. Entonces, por ejemplo, el otro día asistí a un curso de formación de Erasmus Plus y los profesores del centro de aquí de la Escuela Laboral de Logroño, el Instituto de la Laboral, tienen un grado superior en enología, formación profesional. Y entonces fueron chavales ya de 21 años, porque el grado superior entran con 18, luego ya para cuando acaba
Claro. No saben decir nada. Entonces, no ya era el problema de estar en un país extraño, buscarte un alojamiento, hacer unos papeles, una administración, etcétera, eso es un bagaje para tu vida, sino claro, o sea, que es que en la bodega tú tienes que saber Claro. un montón de vocabulario específico en la bodega, en la viña, en el laboratorio. Sí. Y es una pena, y eso lo estamos perdiendo en La Rioja, que es lo que conozco. Supongo que en otros sitios también, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a usted cuando le dicen de Calahorra y qué hace usted aquí, pues yo por ejemplo, que soy de Aldeanueva de Ebro, digo que eso lo he oído muchísimas veces. Uy, de Aldeanueva, ¿no? Como diciendo, ¿Y cómo es posible? Sí. es increíble, ¿no? Porque es justamente lo que a mí es lo que me ha abierto no solamente al mundo, sino toda mi faceta laboral y desde luego humana, ¿no? Sí. No, esta mañana lo decíamos, ¿verdad, Rosa? Hablábamos del francés, que me parece a mí que en La Rioja particularmente, pues por cuestiones económicas, por intereses económicos, el francés tendría que estar más presente o la gente tendría que estar más interesada, porque, o sea, yo lo veo en Calahorra mismo, las empresas conserveras y tienen mucha relación con empresas francesas y se ven los dos hablando ahí en un mal inglés tal, cuando podrían hacerlo y además los franceses tampoco hablan muy bien idiomas. Porque hablan su idioma muy bien, pero los otros no. Entonces, pues bueno, desde luego que ahí hay un nicho de mercado importante. Creo que había alguien... Sí, eso es así, quiero decir... Y eso hace que cada vez la gente quiera saber más inglés y no francés o alemán. Sí, o sea, digamos que el inglés es como... Por favor, no me malinterpreten, pero el inglés es el mal de nuestros tiempos. O sea, hay que aprender inglés. Hay que aprender inglés porque es lo suyo. Y con todos los respetos para todas las profesoras de filología inglesa que están aquí. Quiero decir, a mí el inglés, que es una lengua que yo la aprendí con mucho menos cariño. O sea, el inglés fue una decisión profesional. Dije, yo tengo que aprender inglés porque... Y ahora en mi trabajo hablo más inglés que francés, cosa que me fastidia, pero bueno, es así. Porque el inglés es la lengua de comunicación, de comprensión entre los funcionarios de la comisión. Claro, porque en las reuniones internas no hay intérpretes, entonces tenemos que hablar en inglés. Pero es que por principio tiene que ser así, tiene que haber una lengua que todo el mundo más o menos entienda para podernos comprender, ¿no? Esta lengua, hasta el año 2004, era el francés. O sea, la lengua de comunicación, cuando yo cogía el teléfono para referirme a cualquier servicio de la comisión, desde el catering, a el servicio médico, a lo que fuera, yo me comunicaba siempre en el teléfono, era el francés. Pero en el año 2004 llegaron, como les he dicho, 11 Estados miembros nuevos que de francés no sabían nada. O sea, los polacos, los estonios, los eslovenos, los eslovacos. Y esos, si sabían algo, era o ruso, que no nos servía de mucho, o inglés. Y entonces hubo un cambio y ahora toda la comunicación interna en las instituciones es en inglés. Por eso les he dicho que a pesar de que el Reino Unido se va a ir, pues es imposible que no podamos concebir la Unión ahora sin la comunicación en inglés, además del hecho de que en Irlanda y en Malta se habla inglés también. Pero es así. Ahora, eso no quita, digamos que es como sacarse el carnet de conducir, que es básico en el día de hoy, pues hablar inglés es básico, ¿no? Y luego vienen las cosas extras. Si además tengo el carnet de moto y tengo el carnet de camiones, pues tanto mejor, ¿no? Si además de hablar el inglés hablo francés y hablo alemán, pues fenomenal. Y si encima he hecho un Erasmus y me he ido a Polonia y he conseguido chapurrear un poco de polaco y me interesa, o me he hecho una novia o un novio polaco y aprendo, pues tantísimo mejor, ¿no?
Eso es... Exactamente. Porque eso también es otra. Hay veces en las que estamos en reuniones en las que los delegados han dicho no necesito la interpretación porque hablo inglés, y entonces te encuentras allí a un delegado estonio que, bueno, cualquier parecido entre el inglés y lo que habla ese señor es nada, una pura coincidencia, ¿no? Y ahí tenemos que estar luchando por a ver lo que está diciendo para que... Y luego hay otra cosa que eso es algo que no lo podemos soportar los intérpretes, es que una lengua esté prevista y la gente no la hable en la sala. O sea, que haya, por ejemplo, que esté previsto el italiano y que el delegado italiano, que los italianos son especialmente como que les gusta a ellos hacer que saben y eso, y que se ponga a hablar en un inglés que nadie entiende, ¿no? Entonces dices, mire señor, primero, que como hay interpretación, la gente no le va a estar a usted escuchando en ese inglés. Y además es que está resultando tan difícil lo que usted está diciendo que no sé si el mensaje que usted quiere transmitir va a llegar correctamente. Sin embargo, si lo hiciera en italiano, que es una lengua preciosa y que además prácticamente todos los intérpretes la conocen, su mensaje va a llegar de maravilla, ¿no? Un placer. ¿Y tu país es? Rumanía. Y entonces me tocó, la verdad es que trabajar como intérprete es bastante difícil, así como lo digo, en las ruedas de prensa, que me acuerdo que este verano me tocó una rueda de prensa encima del Athletic de Bilbao, no sé cómo es una comisión, pero los futbolistas y los entrenadores hablan 30 minutos y tú tienes solo un minuto para poder interpretar lo que ellos han dicho. Sí. Y esto lo tienes que, no sé, primero, yo estaba ya, como era la primera vez, pues lo estaba observando y pensaba, va a ser fácil, pero después empecé a tomar notas porque fácil nada. Claro. Y de poco me tocó, estoy como freelancer, pero como traductora de hace 2 meses, no sé, aún no me ha tocado traducir con el Tribunal Europeo para los textos, Ajá. sentencias. ¿El Tribunal de Justicia Sí. de Luxemburgo? Sí. Ah, muy bien. Y quería preguntarle, bueno, aunque yo ya sé la respuesta, pero quería que me confirme, por ejemplo, los intérpretes prácticamente son de los idiomas oficiales, inglés y francés. Sí. No me puede tocar como me toca ahora, por ejemplo, a mí me tocará traducir las sentencias de español en rumano, que es mi idioma nativo. Sí. No puede haber interpretaciones de español en rumano con un intérprete freelancer o... Sí, sí. o sí, también. Claro, claro. Bueno, te trato de tú. Permíteme que te corrija, las lenguas oficiales no son el inglés y el francés. Las lenguas oficiales son las 24 lenguas de la Unión, del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Lo que ocurre en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y aquí se pondrán muy contentas nuestras colegas francófilas, francófonas, es que la lengua de procedimiento del Tribunal de Justicia es el francés, por una cuestión de derecho, porque el derecho comunitario está basado en el derecho continental. Y entonces los que mandaron, cuando se concibió todo el sistema, eran franceses, y por eso la lengua de procedimiento del tribunal es siempre el francés. Los jueces hablan siempre en francés, aunque sean eslovacos, tienen que hablar en francés. Pero cualquier sentencia, cualquier procedimiento, hay que traducirlo al idioma de la persona el que se persona ante el tribunal. Para los traductores, pero yo digo para los intérpretes. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Y ahí están las 24 lenguas oficiales. El Tribunal de Justicia tiene su propio servicio de interpretación, que es mucho más pequeño que el nuestro, más modesto, pero bueno, sí. Quiero agradecer otra vez esta magnífica presentación de primera mano y la respuesta a las preguntas en esta sala. Muchísimas gracias, de verdad. Y dejo la palabra de cierre a Manuel.
Pues nada, si queréis... Tampoco tengo mucho más que añadir. Muchas gracias a los asistentes. Para nuestros estándares Perdón. universitarios es todo un éxito, Javier. Agradecerte también que hayas estado aquí. Nos ha encantado tu charla y creo que para los asistentes, pues sobre todo para los alumnos que todavía pues, no han terminado de decidir su futuro o su orientación final, pues creo que va a ser muy útil. Yo misma estaba aquí sentada y estaba pensando, pues igual, me reconduzco, es un poco tarde. No, pero, nunca es tarde. Pero, vamos, si has conseguido ponernos los dientes largos, yo creo que a más de uno. Muchas gracias. Nada, y esperamos un placer. Como decía Francisco, antes de los próximos 18. Antes de los próximos 18 seguro. Sí. Muchas gracias. De nada. Para terminar, nada, me gustaría poneros un vídeo que es muy cortito sobre intérpretes con música, porque además, Pilar, hay una persona que tú conoces, está Mónica Eras en él, porque somos unos cuantos riojanos en Bruselas, somos varios riojanos. Hay otras comunidades que no están tan bien representadas. Y entonces hay una chica de Logroño que trabaja conmigo, que conoce a la vicerrectora y que sale aquí, si no me equivoco. Tell me everything in a manner of speaking. Semantics won't do. In this life that we live, we only make do. The way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me everything. Bueno, yo creo que con esto...